Hola, hola, bienvenidos. Ok, la clase pasada nos quedamos en este tema. Era pozos de visitas prefabricados. Ya nada más es esto. Una vez que los termine de revisar con ustedes, voy a subir ahora sí lo que sería la presentación 2.5 pozos de visita. Vamos a darle entonces a esto continuidad. Igualmente, si es posible, que me ayuden a leer lo que sería la propia información que tenemos en el manual de lineamientos técnicos. Entonces vamos a empezar. Ya por ahí, conforme se vayan integrando, pues ya les voy dando aquí acceso. Profe, ¿me puede volver a aceptar ahorita? Es que me voy a cambiar de dispositivo. Sí, está bien. Gracias. Sí, de nada. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Acabo de ingresar Ajá. y no sé si ya hayan comentado sobre el ejercicio que nos dejó. No. Lo que pasa es que tuve una duda. ¿Se la digo Ajá. o lo va a comentar usted o cómo va a estar ese asunto? Bueno, de hecho, primero termino los temas estos y ahorita revisamos ese ejercicio. Está bien. Sí, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces sería así, pozos de visita prefabricados. Vamos a ver este asunto por aquí. Pozos de visita. Bien, sería en el apartado de las normas técnicas, es la página 86. Bien, ¿quién se anima a leerlo? Empezamos aquí, dice pozos de visita prefabricados. Yo. Profe. Está bien. Sí, adelante. El que sea de los dos. Los pozos prefabricados son estructuras que aseguran el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Evitan la ¿Misión? Evitan la contaminación de los acuíferos o la recepción de sustancias peligrosas. Su peso es relativamente ligero, lo cual asegura una fácil maniobra de instalación. Pueden ser fabricados de fibrocemento, concreto u otros materiales. Se entregan en obra como una unidad completa. A Ok. continuación, ¿hasta ahí? Sí, a continuación se describen. Complételo, por favor, y ahorita. Ok. A continuación se describen las características de algunos tipos de pozos prefabricados. Ok. De repente estoy teniendo algo de problemas con el internet por si, como el otro día que de repente me salí de la videoconferencia. Entonces sí, para que no se me vayan de repente a asustar o algo. Ok. La chica que iba a leer ahorita, por favor, puede continuar con los depósitos de fibrocemento. Eso de hecho ya lo habíamos leído, pero de una vez volvemos a retomarlo para que no quede como la duda. La estructura del pozo está constituida por un tubo, base y conexiones de fibrocemento, formando una unidad integrada y hermética que evita la contaminación e infiltración hacia los niveles freáticos. Se fabrican según las especificaciones del proyecto, considerando la profundidad, diámetro y posición de las conexiones. Esto reduce considerablemente el tiempo de instalación en el lugar de la obra. Se entregan como una unidad completa, lista para ser instalada. Su peso relativamente ligero asegura una fácil maniobra e instalación. La máxima profundidad de una unidad es de 5 metros. Puede suministrarse pozos de mayor profundidad si el proyecto lo requiere. Esto se logra mediante el empleo de un cople conjunta hermética. Para su cotización, el incremento es de 0.25 metros. La hermeticidad se garantiza con una...
¿Continúo o ya está ahí? Sí. La Con una tapa hermeticidad fibrosante. Ajá. La hermeticidad se garantiza con una tapa fibrocementada en la base del pozo. La losa de la parte superior de los pozos puede ser prefabricada o construida en el lugar. Generalmente es de concreto. Se podrá colocar un anillo de hule en el perímetro de la boca del pozo antes de asentar la losa, la cual sirve para dar hermeticidad al pozo y eliminar las cargas puntuales. La tapa y el brocal pueden ser de fierro fundido o de concreto. Todas las conexiones de entrada y salida se colocan en el pozo según las especificaciones del proyecto. Los tubos se conectan los pozos por medio del sistema de acople con anillo de hule. De hule. Para una mejor ¿Mande? No, nada. Yo decía que de hule. Ajá. Adelante, Para siga. Para una mejor instalación debe considerarse lo siguiente: profundidad de la tubería del nivel de terreno natural al nivel de arrastre donde se va a colocar el pozo, diámetro del emisor, colector y atarjeas a conectar, ángulo que forma el emisor, los colectores y atarjeas de entrada y salida, caídas adosadas si se requieren. En la ilustración 3.7 aparecen los pozos de visita de fibrocemento integral que se fabrican actualmente. El pozo de visita se deberá desplantar sobre una plantilla compactada con un espesor mínimo de 10 centímetros o bien sobre una base de concreto para evitar cargas puntuales o para asegurar su posición donde el nivel freático es alto y existe peligro de flotación, debiendo quedar ahogado el pozo de visita en la base de concreto. Ok. A ver, vamos a... Perdón. Este sería el pozo de visita. Esta sería la forma. Parece más como un cilindro, como una especie de bote. Y pues nada más aquí lo que yo entiendo es que si se requiere mayor profundidad del pozo de visita, a esta sección se le acopla algún tubo que pueda dar esa profundidad. O sea, por ejemplo, el cuerpo del pozo es esta forma de aquí, pero entonces el cople se le pone una extensión y la extensión es la que le da la profundidad. A lo mejor la extensión pueda medir 1 metro y medio, 2 metros, para que este pozo de visita entonces concuerde con lo que es la profundidad que necesitamos en el desplante. ¿Ok? Entonces, esta es la forma: 0,60 centímetros de diámetro en la tapadera. El diámetro del pozo es variable dependiendo del tipo de pozo que queramos. Aquí también aplica lo que es la teoría de los pozos especiales 1, pozos especiales 2, pozos comunes y pozos de otro sistema que se requiera. ¿Vale? Entonces, esto me dice H, este también es variable hasta llegar a 5 metros. Y una extensión necesaria para poner si se requiere de mayor profundidad. Entonces, este sería el pozo de visita prefabricado de fibrocemento. Ok, voy a regresar un poquito para acá. Y aquí sería el pozo de visita de concreto, pero voy a regresar a la presentación para ir referenciándola al respecto. Pozo fibrocemento, ok. Ahora vamos a ver los pozos de visita de concreto. Ahorita la tabla 3.7 la vemos para ver lo que son las características de estos elementos. Entonces vamos con el segundo, pozos de visita de concreto. Adelante. ¿Quién se anima? Yo lo leo, profe. Adelante. Pozo de visita de concreto. Actualmente los pozos de visita de concreto se fabrican con un diámetro interior de 1.20 metros y se usan para unir tuberías de 200 a 610 milímetros con entronques de hasta 450 milímetros de diámetro. Están constituidos por un cilindro de altura variable con tapa inferior y un cono concéntrico de 0.60 metros de altura y 0.60 metros de diámetro superior, como se aprecia en la ilustración 3.8. Ahorita la vemos. Ajá. ¿Continúo? Sí.
La profundidad de estos pozos es adaptable a las necesidades del proyecto. Se pueden unir 2 o más segmentos de tubo de longitud de 2.5 metros acoplados con junta hermética mediante el empleo de un anillo de hule. Comercialmente se venden en segmentos de 0.90 metros y 2.50 metros. Estos pozos se fabrican con las preparaciones necesarias para poder conectarse de manera hermética a las tuberías de la red de alcantarillado, mediante el empleo de anillo de hule en las uniones. Los pozos de visita de concreto están sellados en su base con una tapa del mismo material. La tapa de la parte superior de los pozos puede ser prefabricada o construida en el lugar. Pozo de visita se deberá desplantar sobre una plantilla compactada para asegurar su posición, donde el nivel freático es superficial y existe peligro de subpresión. Esta base debe ser de concreto reforzado. El espesor de la base de concreto deberá calcularse de acuerdo a la magnitud de la fuerza de flotación. Todas las preparaciones de entrada y salida se colocan en el pozo según las especificaciones del proyectista. En general, los datos que requiere el fabricante son los mismos que para los pozos de fibrocemento. Ok, aquí hago nada más una aclaración. Los pozos de fibrocemento y pozos de concreto son más usados para los servicios de agua potable o para los servicios eléctricos. Estos pozos de visita son mucho más fáciles, se pueden cargar y no requieren tanto peso, pero si, por ejemplo, el presupuesto del proyecto de alcantarillado sanitario lo permite, pues es posible ponerlos, nada más dándole ciertas condiciones buenas. Entonces vamos a ver la imagen que dice, ahí está. Ese sería pozo de visita prefabricado de concreto. Así es como se ve. El anillo de hule lo podemos notar en esta parte. El cono concéntrico es este, donde se coloca lo que es el brocal de la tapa. El diámetro es 1.20, pero aquí se puede notar que es más como una especie de termo. No sé si alguien lo ve así, parece como un salero o parece como un termo, lo que es la forma del registro. Entonces, descripciones, tiene lo que es el diámetro del tubo, los segmentos de donde está el sellado de hule hacia abajo es 2.50 a lo máximo y 0.90 metros. La sección de 2.5 también acá arriba lo puede llevar. Entonces, estableciendo que la profundidad mínima de un pozo son como de 6 metros, perdón, máxima, y la mínima son aproximadamente 2 metros. Esto dependiendo cómo se quiera. Entonces, este sería el pozo de visita que nos estaba mencionando. Vamos a buscar la tabla 3.4 que dice. También aquí el reglamento. No, 3.5. Era esa. Bueno, en fin. Dice que aquí son las características. Bueno, esto nada más es como para corroborarlo porque ahí está en la imagen. El tipo de pozo que, por ejemplo, tenemos en común, el diámetro es 1.20, la tubería de servicio es de 0.20 a 0.61 y los segmentos de altura son de 0.90 a 2.50. Simplemente fue la consideración esta del pozo de visita que tenemos aquí. Bien, del pozo prefabricado de concreto sería todo. Vamos a ver cuál es el que sigue. Vamos con el tercero y creo que es el último. Es el pozo de visita construido de polietileno de alta densidad o PEAT. Por sus siglas iniciales. Entonces, viene por acá. Aquí está. Ok, ¿alguien más que se anime? Yo, profe. Adelante. PEAD significa de alta densidad y la alta densidad significa que resiste la abrasión, la reproducción de bacterias, algas y hongos. Se pueden producir numerosos accesorios fabricados del mismo material que se unen por medio de fusión térmica. Todos los adaptadores de tubería se maquinan partiendo de un trozo cilíndrico único de plástico PEAD. Los depósitos y pozos de visita se
extruyen en forma de cilindro continuo entero usando el mismo proceso. Para la fabricación de estos productos solo se usa material HDPE 3408 con clasificación celular según ASTM 3350, que cumple con los requisitos de las especificaciones estándar para modelos de plástico de polietileno y materiales de extrusión. ASTMD 1248 tipo 3, clase C, categoría 5, grado P34. Todos los adaptadores cumplen o exceden las normas ASTM actuales y se pueden construir de acuerdo a las especificaciones del proyectista. Algunas de las características son gran capacidad de diámetro interior hasta 3 metros, resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas, resistencia a los golpes, es duradero, ligero y fácil de instalar, hermético. El pozo de visita de polietileno de alta densidad no es afectado por gases de drenaje o sulfuro de hidrógeno. Son hechos a la misma cantidad, a la misma calidad con que se elabora la tubería de polietileno de alta densidad. Las paredes del suelo en donde son colocados. Hidráulicamente ofrecen características de flujo continuo. La superficie de polietileno de alta densidad es lisa, con lo que se aumenta al máximo la capacidad de flujo a través del pozo de visita. Entre los accesorios opcionales está la escalera de mano, que se solda térmicamente al pozo de visita. Los pozos de visita están disponibles como una pieza de alturas de 12 metros, en diámetros de 1.20 y 1.50 metros. En cuanto a los diámetros de los orificios del pozo para unión con las tuberías, hay disponibles de 0.46 a 1.38 metros, como se muestra en la tabla 3.6 y 3.7. Ok, esta es la tabla 3.6, que habla de las características del diámetro interior de las tuberías y el espesor del pozo de visita, así como el diámetro interior estándar del pozo. Sí, por favor. Bueno, no sé si por ahí me parece que es Aranza la que quería leer. No sé si pueda continuar, por favor. Sí, la altura de un, ¿sí es ahí, no? Ajá. La altura de un pozo de visita se determina desde la plantilla de la tubería que va unida al pozo. Es muy recomendable que la chimenea del pozo de visita por lo menos sea 0.30 metros más alto que lo requerido para absorber algunas variaciones en el nivel del terreno sin salir de la rasante del pavimento. Pueden hacerse ajustes menores en el campo cortando el tramo recto del pozo a la altura requerida. Ok. Esta sería la tabla 3.7. Eso que comenta, por ejemplo, a veces el pozo de visita, como viene prefabricado, trae una medida estándar. Entonces, a lo mejor es necesario hacer algún ajuste de darle 10 centímetros a la tapa o lo que sea, lo que es, bueno, una parte del registro sanitario, y ahora sí ya se ajusta lo que es la tapadera. Entonces, bueno, características que tenemos del pozo de visita. Ahorita continúa, ¿eh? Sería tubería de diámetro interior, por ejemplo, es toda esta. Y en metros sería esto. Es como el diámetro del pozo. La tubería interior igual, 0.60. Espesor que debe tener la tubería de entrada, el diámetro del pozo, 1.22 prácticamente es la medida. Y el diámetro, diámetro interior, porque aquí más bien es el diámetro exterior, pero bueno, en fin. Si se quiere revisar, por aquí estarían estos datos extras. Muy bien, compañerita, por favor, puede seguir leyendo. Ahí está bien, o le acerco más el escrito, el texto. Sí, está bien. Ok. Los pozos de visita pueden colocarse desde un camión utilizando una pluma o una retroexcavadora. Para una fácil instalación se levanta de las orejas del pozo y se coloca en el sitio deseado.
La clave para una instalación exitosa es logrando un apoyo estable y permanente abajo y alrededor del pozo de visita. El pozo de visita debe instalarse en una trinchera seca, con superficie, grava u otra clase de material que proporcione una cimentación estable. El espesor de la losa de cimentación debe ser como mínimo de 0.20 metros para evitar cargas puntuales o para asegurar su posición donde el nivel freático sea superficial y exista peligro de flotación, debiendo quedar ahogado el pozo de visita en las losas de concreto. El material de cimentación debe estar compactado al 95%. La altura de relleno es de por lo menos 0.30 metros compactando al 90%, prueba de Proctor estándar. En calle se debe aumentar la compactación al 95%, prueba de... Es la prueba Proctor estándar. Ajá. El relleno alrededor del pozo de visita puede ser el mismo material de la excavación. Si es compatible o de buena clase, deben estar libres de trozos grandes de piedra o de escombro. Una vez que el pozo de visita se ha instalado y se ha rellenado, se coloca concreto o algunas hiladas de tabique alrededor del cono en la parte superior para protegerlo y cubrirlo. Todas las juntas que unen tubo con tubo y el tubo con el pozo de visita son diseñadas con los requisitos de las pruebas de la ASTM 3212. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Sí, ok. Bueno, aquí hay varias cosas. Voy a regresar para ya la presentación. Hay varias cosas por ahí que, bueno, más bien a mí me queda como dudas de si las conocen. Yo me imagino que sí, pero de todas maneras no está de más preguntar. Por ejemplo, ASTM son normas estadounidenses de calidad de materiales. Anteriormente las ASTM eran nada más para las normas de acero y todo eso, pero ahora, por ejemplo, que salió lo de polietileno, pues también entran ahí. Entonces, todas estas normas simple y sencillamente son como lineamientos técnicos de un organismo independiente o consultor que a veces depende o no depende del gobierno. Y ellos hacen sus propios estudios y entonces, pues, publican lo que son los resultados para ayudar más que nada a lo que es la construcción. Por ejemplo, aquí en México, algún organismo equivalente a las ASTM son como el ACI, que es no, ese es Estados Unidos, más bien sería no recuerdo ahorita, no la traigo aquí a la mano, pero es el Instituto de Concreto y Cemento, algo así que se llama, creo que es el CIC, o bien, por ejemplo, el BIMSA, o lo que es el IMCA, Instituto Mexicano de Construcción en Acero, eso significa el IMCA, o por ejemplo, ay Dios, no, creo que no, ese no, pero tiene que ver, por ejemplo, los colegios de ingenieros y los colegios de arquitectos y los colegios de ingenieros eléctricos, etcétera. ¿Sale? Eso viene a ser la STM. Por ahí, Aranza comentó sobre lo que eran la prueba Proctor estándar o las pruebas Proctor. La otra prueba que también se menciona o que es necesaria hacer es la prueba AASHTO. Realmente AASHTO y Proctor, aunque no son las mismas pruebas, bueno, sí son las mismas pruebas, pero son de diferentes procedencias. Ambas van principalmente a lo que son las compactaciones o lo que son control de calidad de materiales para la construcción y en específico para vías terrestres. Por ejemplo, la AASHTO tiene que ver, son siglas en inglés, pero tiene que ver con caminos, autopistas y no sé qué tantas cosas. Estas normas, por ejemplo, te sirven fundamentalmente para lo que es la clasificación de los materiales de base, de subbase, de subrasante, pruebas de compactación para todas estas capas que he mencionado, pruebas de compactación para lo que son terrenos naturales. Y por ejemplo, cuando hablas de un porcentaje, es
referido a lo que se llama prueba de PRS o valor relativo de soporte, que tiene que ver con los materiales estos que menciono. Por ejemplo, a esos materiales se les hace una prueba de tal manera que se realiza una comparación entre su relación, humedad y compactación óptima. Por ejemplo, hay un término ahí que se llama peso volumétrico seco máximo, que es lo que calcula la prueba del BCR. Eso tiene que ver con mecánica de suelos. A lo mejor por ahí como que no se acuerdan, pero sí, yo creo que sí lo han de haber tratado en algún momento. Estas pruebas son de laboratorio y se realizan controladas. Pero, por ejemplo, la prueba Proctor y la prueba Ashton se hacen en unos cilindros. Si alguien en algún momento ha visto cómo se levanta una muestra de concreto en obra, se hace por medio de un cilindro, se llena, se varillea y no sé qué tantas cosas. Se le hace las pruebas de revenimiento, etcétera. Bueno, voy a hacer la lucha por dibujar lo mejor posible un cilindro de estos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ese es un cilindro y el cilindro se llena con concreto, se deja que fragüe y al día siguiente a lo mejor se lleva al laboratorio o alguna cosa así. Se sumerge en una pila de agua para estar ahí controlando lo que es el fraguado del concreto y a ciertos días programados el cilindro se coloca en una pinza, en una prensa. La prensa se adapta a lo que es el cilindro, se le comienza a dar presión. Esa presión después se calcula dividiéndola entre lo que es el área del cilindro y se truena. Bueno, esto a lo mejor no tiene nada que ver. A lo que yo voy es a esto. El cilindro que se utiliza para hacer las pruebas de concreto es similar al cilindro que se utiliza para hacer la prueba de la prueba Proctor o la prueba Ashton. ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba Ashton requiere un cilindro mucho más grande que el de la prueba Proctor. Por ejemplo, a lo mejor ese es el cilindro Ashton y es como de la mitad del tamaño del cilindro de concreto normal que tú conoces. La diferencia entre uno y otro es que el cilindro para muestras de concreto es de un espesor aproximado como de unos 3/8 de pulgada y este de aquí es más o menos como del espesor de un 1/4 de pulgada, o sea, ya es más grueso. De hecho, es bastante grueso como para resistir los impactos que se les da al material que está dentro del cilindro. Bueno, total. A este cilindro se le adiciona otra herramienta que se llama martillo y el martillo es lo que le da la energía específica a lo que son los materiales que se les hace el estudio. Aquí dentro tiene este vástago y dentro hay como un mazo. Ese mazo es como cilíndrico y es totalmente sólido, hecho de metal. Para ser preciso, creo que es metal inoxidable. Entonces, por ejemplo, ahí está el cilindro. Es muy parecido a lo que es el funcionamiento de un émbolo de una jeringa, no más que es en grande, porque el martillo, por ejemplo, el de la prueba, esto más o menos mide como unos 60 centímetros de altura. ¿Ok? Bueno, total. El cilindro tiene esta forma. Previamente a llenarlo con material que se le va a hacer la prueba, el BCR o lo que es la prueba de compactación óptima, se tiene que mezclar el material ya sea en un charola aparte, se humedece y todo. Y esto de humedecer es que todo el material se humedezca y tenga un color uniforme. Se le pone ciertas cantidades de agua y se hacen 4 pruebas. En cada una de las pruebas, el suelo tiene diferentes cantidades de agua. La idea es que se pese el material con la cantidad de agua que se le va poniendo y forme una curva. ¿Esto cómo se hace? Bueno, ok, se humedece el material
en una etapa, por ejemplo, se le pone, no sé, 1 litro de agua y a unos 3 kilos de material. Se humedece bien hasta que queda uniforme. Se le comienza a echar con una charolita aquí como una especie de es que no sé cómo decir. Estas charolas, bueno, son parecidas a las que usan para recoger lo que es, por ejemplo, granos de los que te venden en la tienda. Sí, es muy parecido a esta charolita. Entonces, esta charolita aquí se le vacía material. El hombre que está haciendo la prueba, pone aquí lo que es el mazo dentro y empieza a levantar el martillo y se le da 21 golpes, se levanta el martillo arriba y se deja caer arriba y se le deja caer y se le va dando constantes golpes a todo el perímetro de lo que es el cilindro. Entonces, por ejemplo, dentro del cilindro queda una capa como de este espesor, como de unos 8 centímetros de material compactado. Luego se pone otra capa y se le hace lo mismo. Luego se pone otra capa y se le hace lo mismo. Lo interesante es que el cilindro Ashton o el cilindro Proctor a la mitad tiene una unión muy parecida a lo que es una unión caja. La unión caja es como un sesgo. Por ejemplo, este es el espesor del cilindro. Y en esta parte tiene un pequeño corte así. Y la otra pieza está alternada, tiene un corte así. Entonces, aquí tiene una especie como de tornillitos así y que la segunda pieza abatible está ya, está atornillada. Se quitan los tornillos, se quita la pieza de aquí y entonces dentro del cilindro queda una masa de material completamente compactado y bien adherido a lo que es el cilindro. De ahí se toma una muestra, se seca y varias cosas y se toma la humedad y el peso. Y así se hace, la prueba se repite 4 veces hasta que obtienes coordenadas, porque lo que haces es gráfica donde la abscisa, por ejemplo, me parece que es el peso volumétrico seco máximo o PVS y para acá sería la humedad. Humedad, y creo que se escribe con la letra H. Bueno, el caso es que se ponen, por ejemplo, las dos coordenadas de cada una de las pruebas, se hace una gráfica y en la punta de la parábola que se forma, ahí se conoce como el grado óptimo de humedad. Entonces, esto se le hace una regla de 3 y con eso obtengo cuánta agua o cuántos litros de agua le voy a poner a cierta cantidad de peso de material. Y así es como yo calculo lo que es el peso volumétrico seco máximo y cómo puedo yo cuando está con una humedad de tal manera que va a quedar bien compactado. Bueno, a esto. Ok, creo que ¿sí me escuchan bien? Sí, Profesor. profe. Sí, ok. Bueno, total, a esta prueba, ya al final, cuando se obtiene esa humedad óptima, se le conoce como un porcentaje. Y ya decimos, por ejemplo, 100% Proctor o 100% o 95 Ashton. Y 95 estamos diciendo que está a su 95% de compactación óptima. O sea, el 100% es la parte más alta de la curva humedad peso volumétrico. Y el 95%, por ejemplo, del que habla ahí, quiere decir que está al 95% de su humedad y peso volumétrico de compactación óptimo. Eso entonces es lo que se traduce en la prueba 95% de la prueba Proctor estándar. ¿Sale? Hay una prueba Proctor estándar y hay una prueba Proctor modificada. Cada una de ellas nada más es por los requerimientos. La modificada pues es más actual. ¿Por qué? Pues porque se requería mayor calidad en lo que eran las compactaciones. Por ejemplo, anteriormente, ¿cómo se compactaba? Bueno, se compactaba con un vibrocompactador, que era un tractor y nomás iba jalándose, era un remolque con el puro rodillo.
Después, pues hubo necesidad de compactarlo mejor porque la compactación no era suficiente para aguantar muchos de los empujes, por ejemplo, en una presa. Entonces ahí se tuvo que modificar las pruebas y las pruebas vinieron a ser más fuertes. ¿Ok? Bueno, total, ya le voy a parar por ahí. Las dos pruebas que son necesarias para hacer compactaciones son AASHTO y son Proctor, y son de las que está hablando esta parte. Bueno, hasta aquí yo termino lo que sería mi presentación de este tema. Vamos a pasar a la 2.6. La presentación la voy a subir de todas maneras, muchachos. Nada más les voy a pedir algo, que cuando suban su evidencia, sí dejen como una anotación de referencia de dónde viene la información o dónde estuvimos consultando para complementar lo que es pues toda la teoría. 2.6, estructuras de disipación de energía o caídas. Hay 3. Pozos de visita con caída libre, pozos de visita con caída adosada, estructuras de caída escalonada. Y ahorita las vamos a ver. Vamos a pasar otra vez a la norma. ¿Sale? Entonces, por ahí, participaciones con lectura. Estructuras de disipación de energía son estas, 3.17 en la norma. Ok, voy a leer yo hasta, bueno, la introducción. A ver qué sería esto. Dice, la estructura de disipación de energía, caídas. Dice, las estructuras de disipación de energía se agrupan en 3 bloques que fueron mencionados ahorita: caída adosada, caída natural y caída escalonada. Por razones de carácter topográfico o por tener elevaciones obligadas para las plantillas de algunas tuberías, suele presentarse la necesidad de construir estructuras que permitan efectuar en su interior los cambios bruscos de nivel. El empleo de estas estructuras se hacen atendiendo las consideraciones siguientes. Punto número 1. Cuando en el pozo las uniones de las tuberías se hagan eje con eje o clave con clave. Ahorita vamos a ver qué es eso de clave y qué es eso de eje. No se requiere emplear ninguna de las estructuras mencionadas en el párrafo anterior, o sea, cuando los tubos están de nivel y nivel, uniéndose las plantillas de las tuberías mediante una rápida. Una rápida es una unión nada más entre tubo y luego se hacen los cortes. Dice, si la elevación de proyecto de la plantilla del tubo de la cual cae el agua es mayor que la requerida para hacer la conexión clave con clave y la diferencia entre ellas no excede al valor de 50 centímetros, se hace la caída libre dentro del pozo uniéndose las plantillas de las tuberías mediante una rápida, sin utilizar ninguna de las estructuras mencionadas, pero en el caso de que esta diferencia sea mayor de 50 centímetros, para salvar la caída, se emplea una estructura de alguno de los tipos mencionados. Entonces, si hay 50 centímetros más arriba de un tubo con otro, 50 centímetros es lo máximo. Si hay más de esto, se tiene que hacer entonces cualquiera de los 3 obras que estamos viendo ahorita. Bueno, dice, si la diferencia de niveles entre las plantillas de tubería es mayor que las especificadas para los pozos de caída y caja de caída adosada, se construye el número de pozos con caída que sea necesario para ajustar estas recomendaciones. Eso es cuando tenemos muchos desniveles topográficos. Cabe mencionar que en ocasiones los gases de las alcantarillas han causado desgracias personales, generalmente cuando la agitación de las aguas residuales hace que se liberen cantidades excesivas de gas, como sucede con este tipo de pozos, por lo que es necesario tener cuidado en este tipo de estructuras, sobre todo cuando se conozca que el agua a conducir puede liberar gases tóxicos o explosivos. La estructura que se utiliza son pozos de visita con caída adosada, como de visita con caída natural y pozos de visita con caída escalonada. Ok, ahorita en la siguiente parte resumo esa parte, esta explicación de aquí. Y vamos a... nada más aquí concluyo lo que serían las caídas adosadas, las caídas, estructuras de caída. Por ejemplo, explican esta parte puntos así rápidos. Cuando una tubería se hace una conexión nivel con nivel, o sea, cuando están los tubos al mismo nivel, no hay necesidad de hacer una caída de este tipo.
ni cuando, por ejemplo, entre desnivel de tubería y tubería hay 50 centímetros. ¿Cómo sabes esto? Si mides, por ejemplo, el fondo del tubo, a lo mejor de salida, y lo que es el fondo del tubo de entrada, si hay 50 centímetros entre los dos, un desnivel de 50 centímetros, entonces la caída no es necesaria de hacerla. ¿Sí? Eso es lo que menciona. Esas son las dos condiciones. Ahora, si pasa de esa altura, entonces sí, ya es requerido hacer un pozo de visita de este tipo. Ahora, aquí hace una recomendación casi así de tipo necesaria. No siempre se siguen las normas de que el agua residual es pura agua residual, aguas de las casas. A veces hay agua que sale de lo que es las compañías, fábricas o alguna cosa así, y por lo general liberan agua que no solo lleva agua residual ordinaria, sino que lleva gases. Lleva, por ejemplo, químicos, lleva solventes, lleva un montón de barbaridades ahí que son peligrosas. Son, por ejemplo, nocivas para la salud, son gases tóxicos o son líquidos tóxicos o inclusive son líquidos explosivos o son gases explosivos. Hace ya un buen de tiempo, yo como que recuerdo, no estoy bien seguro, pero en la ciudad de Guadalajara, una avenida principal, bueno, tuvo una eventualidad hubo una explosión de una línea general de una tubería y se debió principalmente a este tipo de gases. Algún chispazo, algún movimiento, un exceso de gases y toda la avenida voló. O sea, era tal la desgracia que había camiones, había carros que que los lanzó la explosión a 3 pisos de un edificio que estaba por un lado, gente sepultada, o sea, era una desgracia total. Muertos, pues ni se diga, ¿no? A lo que hace la recomendación es esto, que por ejemplo un pozo adosado o un pozo escalonado, una con caída escalonada, pues ¿qué le provoca al agua? Pues que tenga un régimen de cambio, en vez de tener un régimen uniforme que viene en lo que son las alcantarillas, tiene un salto hidráulico, tiene una caída. Sí, esto es un principio de hidráulica de canales, por ahí el agua cae, forma un remanso, el remanso de alguna manera se nota cuando el agua está burbujeando. Estas burbujas pues liberan gases. Entonces, si hay gases, por ejemplo, tóxicos o explosivos en el agua, pues esos gases se liberan y se concentran en lo que son los pozos de visita. Y los pozos de visita pues tienen respiraderas, no sé, o sea, más que nada la recomendación es para tener cuidado con las aguas que puedan contener este tipo de sustancias peligrosas, ¿ok? Y que se tenga cuidado con lo que son los pozos de visita. Bien, ok. Ahora sí, alguien que se vaya animando. Mencionaba de los pozos de polietileno. Llegamos a tener esto. Bueno, voy a usar por acá mi presentación otra vez. Caídas adosadas, ahí está. Los pozos de polietileno, por lo general, parecen más como una especie de campana o de sección acampanada. Un recipiente por aquí llega a tener a lo mejor por aquí una inclinación o una curva y de ahí para arriba tienen un cuello de botella. Y aquí en esta parte tienen lo que es la entrada al registro con una tapadera, una tapa y un brocal de polietileno, por supuesto. Ahorita últimamente muy común es ver tapas de polietileno. Son estas tapas de color negro que tienen como una especie de preparación hexagonal. Está la tapadera, tiene aquí como una clave, un centro, y tiene unas líneas por aquí así en forma de hexágono. Ok, entonces, bueno, hago la lucha por dibujar.
más o menos son así. Tienen otra característica, por lo general si no están bien colocadas, al rato vemos las tuberías de polietileno de alta densidad y todas chuecas. ¿Esto a qué se debe? A que, bueno, son muy flexibles. Entonces, estas tapaderas no son tan resistentes o a lo mejor si se usan, no se usen en avenidas principales o en avenidas donde pueda haber tránsito muy pesado, como camiones. Cosa, por ejemplo, que yo he visto de este tipo de pozos. Hay también coladeras de polietileno. Como menciono, son estas tapaderas de color negro que son las de plástico y no son muy recomendables en zonas donde el tránsito es pesado. Por ejemplo, si va uno como para la clínica 81, en algunas calles por ahí hay esas tapaderas y ya están como vencidas. Esto se debe, bueno, principalmente a estas condiciones de flexibilidad del material. ¿Ok? Bueno, en cuanto a polietileno de alta densidad y registros, ahí le voy a parar. Pero en sí, era lo que quería por ahí mencionar con ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a esta parte. Bien. ¿Quién se anima entonces? Pozo de visita con caída libre. Yo, profe. Adelante. Se permiten caídas hasta de 0.5 metros con tuberías de hasta 0.25 metros sin la necesidad de utilizar alguna estructura especial, únicamente una rápida. En este caso, la caída libre se mide de la rasante del tubo de llegada a la clave del tubo salida. En el pozo común o especial 1, con tubería de entrada y salida de 0.30 a 0.76 metros de diámetro, la caída libre es de hasta un diámetro el mayor. En este caso, la caída libre se mide de la rasante del tubo de entrada a la rasante del tubo de salida. Ok, permítame un poquito. Para que quede un poquito más. 104. Ok, por aquí está. Bueno, aquí hay una imagen. Ahorita se las voy a presentar. Está en presentación lo que es de todo el grupo. Ahorita les voy a mostrar lo que es una imagen de un pozo de visita con la caída que menciona, con la dichosa rápida. Y está aquí mismo en las normas. Ok, ahí va para allá. Ahí está. Por ejemplo, ese pozo no requiere caída ni adosada ni nada por el estilo. Nada más tiene ahí lo que es la salida del tubo. Ese sería así como que la rápida. O sea, nada más es una salida simple donde cae el agua ahí de drenaje y debe tener una salida por otro lado. Sí, ese sería un pozo de caída como el que está mencionando. ¿Vale? Bueno, regreso a la norma. Ok. Pozos con caída adosada, o sea, adelante. Yo lo leo, profe. Adelante. Pozos con caída adosada. Son formados por una caja y una chimenea, a los cuales en su interior se les construye una pantalla que funciona como deflector del caudal que cae. Se construyen para tuberías de 0.30 a 0.63 metros a 0.76 metros de diámetro y con un desnivel hasta de 1.5 metros. En este caso, la caída se mide de la clave del tubo de entrada a la clave del tubo de salida. Ok. Voy a darle clic aquí. Vamos a ver. Aquí está.
Por ejemplo, este es un pozo con caída del que está mencionando ahorita. Tenemos aquí la tubería de entrada, tiene un desnivel, que el desnivel es mayor al de a un diámetro de la tubería. Y tenemos aquí lo que es la preparación de caída, que es como un escalón. De hecho, es un adosamiento, pues. ¿Qué quiere decir esto de adosado? Por ejemplo, la tubería debería seguir por aquí, pero aquí tiene un pequeño tiene un hueco, y este hueco permite que el agua pase por aquí y golpee en esta cadena y también en esta parte que lo disipa y pueda continuar su curso. Bien pudo haber pasado que aquí estuviera totalmente liso, o hubiera piso y el agua siguiera su camino y tuviera aquí lo que es la caída, pues completamente libre. El pozo entonces sería esta forma, tiene aquí estos adosamientos como comento, tiene dos salidas, por así decirlo, tiene dos conductos, dos vías, y de esta manera es como lo tendríamos nosotros para verlo. ¿Ok? Ok, voy a regresar otra vez para donde estábamos. Ahí está. Entonces ese sería el tubo que el pozo de visita que estamos mencionando. Pozo de visita con caída adosada. Me dice que hay pozos de visita construidos en sitio. Voy a darle yo lectura y ahorita alguien que se anime a darle la lectura a la otra parte. Dice construidos en sitio. Son pozos de visita comunes o especiales, los cuales lateralmente se les construye una estructura que permite la caída con tubería de 0.20 a 0.25 metros de diámetro con un desnivel de hasta 2 metros. ¿Ok? Vamos a ver el plano. Este plano va a quedar un poco más claro de cómo es un pozo de visita con caída adosada. Este es, por ejemplo, el pozo de visita. Nótese aquí esta estructura. El pozo de visita, pues aparentemente es como los que hemos visto, pero este es el tubo de entrada. Y aquí esta es la estructura que le da el adosamiento al pozo. Tenemos aquí una entrada de tubería, pero en esta parte se le hace como una especie de escalón y aquí se le hace un disipador también de energía. Entonces cae el agua, hay una profundidad mayor, hay un colchón de agua mayor, el impulso del agua se acolchona o se golpea aquí, se reduce y el agua sale como si fuera una tubería a nivel con el tubo de descarga. Ahora, si por ejemplo hubiera mayor cantidad de agua, cuando el gasto puede o debe ser mayor, pues entonces el agua puede salir por aquí mismo. Entonces ese es el famoso adosamiento. Sí, por ejemplo, el registro que estábamos viendo hace rato, pues es nada más grande. El adosamiento nada más se le hace una adecuación como una escalera. ¿Vale? Entonces eso sería un pozo adosado y esa sería la forma en que se vería en planta. Esta es entonces la caja de adosamiento y listo. Así es tal cual el registro. Déjeme pasar ahora sí de regreso a la página 104, nomás que esto se quite de aquí. Ahí está, 104. Esos son los construidos entonces en sitio. La tubería es de 0.20 a 0.25 centímetros de diámetro y la altura entonces, en resumen, es de 2 metros de ese plano. Ahora vamos a ver los construidos con tuberías de PVC. Estos, por supuesto, pues es lo clásico de la construcción del PVC, que es con piezas ya fabricadas y que se van armando unas con otras. Adelante, ¿quién se anima a leer, por favor? Construido con tuberías de PVC, el pozo con caída adosada. Yo. Adelante. Los elementos de PVC que llegan al pozo de visita son los siguientes. T. Proporciona rapidez de instalación y flexibilidad a las caídas adosadas. Sus características son como se observa en la figura y tabla 3.8. Ok, ahorita la vemos. Vamos a continuar leyendo.
Ok, codo 87 grados. Se coloca para unir el albañal o silletas unidas a la parte superior del tubo. Facilita la pendiente de la descarga en caídas adosadas y en cualquier cambio de dirección. Ocupa poco espacio. Manga de empotramiento hermético. Se adhiere herméticamente a la mezcla de cemento-arena o al concreto. Puede empotrarse en cualquier dirección. Permite que el tubo se deslice sin perder hermeticidad y lo protege de algún movimiento que se presente en el pozo de visita o registro. Ok, tabla 3.9 y 3.10. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, estas son conexiones. Estas son las conexiones requeridas para hacer un pozo de visita tipo adosado. Y estas son las tablas que requieren para las medidas. Ahorita vamos a verlas también de todas maneras. Ahorita en lo que es la parte de conexiones, esto lo vamos a ver más. Son 3.8, 3.9. Sí, son estas piezas. Hay un plano por aquí. Ahorita lo voy a mostrar. Dejen más acordarme dónde está el plano, porque hay un plano. De hecho, ya se los había mostrado en otra presentación de cómo es un pozo de visita de este tipo. Nada más que no recuerdo bien dónde está. A ver, ahí voy. Ok, creo que no, sí está, pero ahorita no lo encuentro. Ok, mejor desistimos de esa idea. Que sí. Estructuras escalonadas, ok. Mejor ahorita lo busco, porque esos pozos de visita ya los mostré en lo que fue el tema anterior. Por ahí está una imagen del pozo de visita y tiene el codo ese de 87 grados. De hecho, el codo de 87 grados, pues es un codo difícil de encontrar. Entonces ya en obra realmente lo que haces mejor es compras un codo de 90 grados o dos de 45 grados y haces ese adosamiento ahí. ¿Ok? Bueno, estructuras de caída escalonada. ¿Alguien, por favor? Yo lo leo, profe. Adelante. Son pozos caja con caída escalonada cuya variación es de 0.50 en 0.50 metros hasta llegar a 2.50 metros como máximo. Están provistos de una chimenea a la entrada de la tubería con mayor elevación de plantilla y otra a la salida de la tubería con menor elevación de plantilla. Se emplean en tuberías con diámetros de 0.91 a 2.44 metros. En la Ok, tabla 3. adelante. En la No, tabla en la 3. tabla. Ajá. Ok. Adelante. En la tabla 3.11 se indica qué tipo de caída debe construirse dependiendo del diámetro de la tubería y cuál es la altura máxima que debe tener dicha caída. Ok. Ya, hasta ahí termina. Bien, vamos a ver los planos. No sé si vimos con ustedes, yo me acuerdo que sí, una tabla donde viene
el tipo de tubería de salida y el tipo de tubería de entrada, el tipo de material que tiene cada uno de los dos y cuál es el tipo de pozo de visita que se te recomienda. La tabla 3.1 casi es lo mismo, pero primero vamos a ver el plano. Ok, ahí está el plano. Este sería el plano de estructura de caída escalonada. Está bastante exagerado aquí ay, perdón. Lo que sería el corte de del registro. Por ejemplo, este registro tiene aquí las entradas y tiene lo que sería las tuberías de entrada y las de salida. Tenemos aquí lo que es la escalera y lo que son los adosamientos. Caería aquí, la estructura va disipando lo que es la energía y va moviéndose el agua de esta manera. Entonces ahí lo que tenemos es una estructura que va dividiendo como en dos partes el flujo y luego lo va permitiendo que conforme vaya bajando su energía, pues empiece a caer aquí a lo que sería el piso del propio registro. ¿Vale? Ese sería un corte y nada más. Ese sería entonces un pozo de este tipo. Vamos a regresar entonces a lo que sería la cuestión esta original. ...104. Ahí está. Vamos a ver la tabla 3.11. Es esta. En la tabla 3.11 que me dice tipo de caída, si es libre en pozo común especial 1 o 2, los diámetros son 20 a 25. Si es caída adosada a pozo común especial 1 o especial, el diámetro es también de 20 a 25. Bueno, y total, aquí es más que nada el tipo de conexiones que se hacen. Aquí está también esta es la tabla conexiones a tuberías. Conexión rasante a eje clave, conexión a eje clave y conexión. Son estos. Ok. Esta es la tabla que les menciono. Por ejemplo, me dice así, tipo de tubería, por ejemplo, de entrada, tenemos el material, por ejemplo, polietileno de alta densidad, PVC o PVC métrico, PVC inglés. Si, por ejemplo, elijo el tipo de diámetro, puedo seguir, por ejemplo, si es PVC métrico 50 y la tubería de salida a lo mejor fuera, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, ok. Fuera también PVC métrico. Bueno, aquí no hay. Que fuera a lo mejor fibrocemento 200, ok. Y por ejemplo aquí me dice que necesita un C, que sería una conexión a clave. Ahorita vamos a ver lo que es también las claves. Y así es bueno como se elegiría el tipo de pozo, el tipo de unión, tubo con tubo. Entonces, ok, regreso a la presentación. Entonces, ese sería los tipos de pozo, tipos de caída o tipos de estructura de disipación. ¿Sale? Entonces, esos son los tres tipos que tenemos. Más que nada, el pozo con caída libre, pues sería el desnivel entre tubo y tubo. Por ejemplo, pozo de visita aquí. Tenemos lo que es la entrada de la tubería. Tenemos la tubería de salida. Y la diferencia dijimos que no podía rebasar a 50 centímetros. O bien las tuberías en dicho sentido a lo mejor están a este nivel y no requiere lo que es la descarga. Ahora, si por ejemplo tenemos mayor a 50 centímetros, H en este caso fuera mayor a 50 centímetros, entonces sí tendríamos el registro, el pozo, por así decirlo,
y una de dos, o ponemos una caída adosada, que es esto así, o bien se podría poner un pozo con una escalera o una escalona, una tubería escalonada. Ya eso dependiendo qué tamaño tenga la tubería, va a llevar una, dos tapas, tres entradas. Entonces así es como resumiríamos esto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias. Yo sí. Sí, a ver, adelante. O ya dejo de compartir. Bueno, así se la digo, pues. Ahí está. Listo. Ahí con caída libre nos dice que un tubo con el que llega y otro con el que sale. Ajá. El tubo en el que sale, ya que sale, vaya, se conecta a un subcolector o a un colector. Ah, pues eso depende. Ah. Pues eso depende de en qué nivel estemos. Por ejemplo, si estamos en las atarjeas, a lo mejor de una tarjea se va un subcolector, pero por ejemplo, si fuera un pozo de visita donde están llegando un subcolector y luego va a conectarse a un colector, pues entonces nada más la diferencia sería las medidas de los diámetros. Pero, por ejemplo, hubo por ahí un tubo que estábamos explicando que era de 0,20 a 0,76 metros de diámetro. Eso encaja en lo que serían las descripciones de los tubos que son colectores y subcolectores. Entonces, ahí sí ya entrarían esos. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, de nada. Ok. Entonces, voy a pasar al siguiente tema, conexiones. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ok. Bueno, muy bien, siguen por ahí. Ahorita vamos a ver lo que son conexiones. Estas conexiones son como de los tipos de pozo que a lo mejor se llegan a usar o son conexiones que se ocupan en registros de albañales o en registros de atarjeas y que es necesario usar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el codo. El codo principalmente es para hacer este tipo de conexiones de adosamiento. Por ejemplo, el codo, ¿cómo se llegaría a poner? A lo mejor aquí viene la descarga y la T se pondría de esta manera. Así no sé si se entienda. Y de aquí para abajo se puede poner a lo mejor una extensión y en esta parte se pone el codo de 90 grados. Aquí a lo mejor se pone otra extensión de la tubería y en esta parte ya viene la conexión de la tubería al registro. Y aquí posiblemente también tengamos otra salida. Entonces un pozo adosado por lo general tiene dos salidas, ¿de acuerdo? Entonces esto tenemos las condiciones de descarga de esta manera. Y a lo mejor el pozo de salida viene por aquí así. ¿Vale?
Esta conexión como especie de dedal es para empotrar en esta zona de aquí. Ahí es donde tendríamos lo que es el empotramiento hermético para la conexión de los pozos adosados. Entonces, simplemente el adosamiento con tubería de PVC es así. Está el registro aquí y aquí tenemos lo que es la salida y a lo mejor aquí tenemos una preparación de tal manera que el agua cuando entre se disipe en esta parte, tenga un pequeño escalón y aquí ya venga con un régimen normal. ¿Sí? Aquí a lo mejor, como comento, el agua sobrepase cierto nivel y ya aquí a lo mejor nada más es muy poquita agua la que cae en caída libre. Entonces, así es como nosotros consideraríamos una conexión o las conexiones para este tipo de elementos. Ok, no sé si hay alguna duda, voy a seguir con la siguiente diapositiva, valga la redundancia. Debido a los cambios de diámetro que existen en una red de tuberías, resulta conveniente definir la forma correcta de conectar las tuberías en los pozos de visita. Bueno, la ilustración 3.9 ya por ahí la vimos, indica los nombres que se les da a las partes de una tubería. Desde el punto de vista hidráulico, se recomienda que las conexiones se igualen en los niveles de claves con este tipo de conexiones. Se evita el efecto del remanso aguas arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien simple. La tubería de las que estamos hablando de la conexión es como esta de aquí. Ahí voy, ahorita se las comparto. Así. La ilustración 3.9 es esta, dice elementos de la tubería. Bien, esta es la tubería. El eje, pues sería el centro de gravedad en sentido transversal de la tubería. Es un círculo por lo general, entonces sería exactamente el punto donde comienza el radio. Ahora bien, las demás partes de la tubería es así. Esta sería la base. La base se considera como la parte exterior baja de la tubería. La rasante sería en la misma zona, pero sería la parte de adentro de la tubería. Sería la superficie por donde el agua resbala, pues, por donde el agua recorre, se hace su recorrido y sigue lo que es la tubería. El lomo, en este caso, sería la parte de afuera de la tubería y la parte superior o la parte de arriba. Sí, entonces ese se considera como el lomo o el acostillado superior o de muchas formas se le dice. La clave entonces sería la parte de abajo de la tubería, pero en la zona de arriba. Si hablamos, por ejemplo, de claves, en un arco la clave es la parte más alta que tenemos en el arco. Entonces, igualmente una tubería, si la cortamos a la mitad, pues forma un arco circular. Y la clave entonces sería la parte más alta de ese arco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hace rato hablaba de uniones de eje con eje o de clave con clave. Cuando, por ejemplo, hablamos de uniones eje con eje, es porque la tubería va centro con centro. Entonces, va igual o equidistante a lo que serían las paredes de la tubería. Ahora, por ejemplo, cuando se une clave con clave, es porque le vamos a dar más enfoque a lo que sería la clave. A lo mejor en esta parte, si un tubo se une con otro, la parte que debe estar prioritariamente unida sería la clave y a lo mejor acá no sería necesario, a lo mejor aquí se le pone un encofrado o alguna cosa así, pero la idea es que vaya unión clave con clave. Ahora también puede ir unión rasante con rasante. Ahora donde se le da la importancia es en la parte de abajo. A lo mejor en esta parte queda separada la tubería, pero aquí debe quedar unida. ¿Sale? Entonces, estas son las partes de la tubería como las mencionan en otras explicaciones de los lineamientos técnicos. Unión rasante con rasante sería la unión de abajo con la parte de abajo, con la parte de abajo y que es la superficie donde el agua recorre. Cuando es clave con clave, entonces es nada más lo opuesto de la rasante, es por acá. Y cuando es el eje, pues sería centro con centro. No sé si hasta aquí queda claro lo que es la explicación esta de la ilustración 3.9. Sí. ¿Sí? Ok.
Entonces, atendiendo a las características del proyecto, se puede efectuar las conexiones de la tubería haciendo coincidir las claves, los ejes o los rasantes de los tramos de diámetro diferentes. En la tabla 3.12 aparece según el tipo de diámetro de la tubería, las limitaciones para las conexiones a ejes o a rasantes. Entonces era la tabla que estábamos viendo, por ejemplo, ahorita. Si, por ejemplo, fuera una tubería de concreto con una tubería de PVC, a lo mejor la prioridad para unir esas dos tuberías sería la rasante. ¿Por qué razón? Como tenemos dos tuberías de diferente material, lo mejor es que las tuberías estén unidas las partes bajas. A lo mejor PVC vamos a suponer que es el rojo, ¿sale? Y concreto el de acá. A lo mejor en esta parte, como son dos materiales diferentes, a lo mejor no coinciden aquí. Y entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Ah, pues unirlo clave con clave. Perdón, rasante con rasante. A lo mejor si estamos en la parte de abajo, pues igual, también podríamos hacer la unión así. Es posible en algún momento unir las tuberías de esta manera, pero solamente si fuera aguas abajo y aquí, por ejemplo, se le puede poner una preparación, se le puede poner concreto o alguna cosa así y con eso es suficiente. O a lo mejor la tubería se incrusta, la tubería de PVC se incrusta en la tubería de concreto. Se le da un espacio y aquí el agua ya puede descargar. Entonces, esto es más que nada la tabla 3.2 es para indicarte qué tienes que hacer cuando hay este tipo de condiciones de trabajo. Termino con esto y ahorita regresando la otra parte vemos lo del
en caso de que el alcantarillado sanitario sea separado del alcantarillado pluvial, el coeficiente de seguridad es igual a 1. Entonces, yo tomé 1 porque en el ejercicio dice, se desea calcular los gastos de diseño de una tubería para drenaje sanitario. Entonces, yo determiné que eran pues separados. Ajá. Y por eso utilicé 1 y no sé si esté correcta o no. Pues yo creo que sí está correcto. O sea, si lo analizamos por las razones necesarias, pues yo digo que sí está correcto. Pero yo a mi criterio hubiera usado también el gasto el factor de seguridad, pero igual no hay problema. Si, por ejemplo, no te especifican eso, pues es lógico que a lo mejor ahí haya una confusión y sí pueda presentarse eso. Pero si quieren más bien todos, vamos a analizarlo. ¿Me pueden, por favor, pasar lo que es la población? Igual nada más es para corroborar los resultados. ¿Cuál es la población que nosotros tenemos de registrada? O sea, para 50,000, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Me van ayudando ahí con sus calculadoras, por favor? Ok, ¿cuál es la aportación que tenemos? Digo, la dotación que tenemos. 200 litros. 200 litros. Ok. Se dice que la aportación entonces que por gasto, que porque riegan, que porque el agua no entró al drenaje y todo eso, es el 80%. Bien, por favor me ayudan multiplicando 50,000 por 200 por 0.8 y luego dividirlo entre 86,400, por favor. Y el gasto me da en litros por segundo. A mí me dio de 92.592. Ok. Cuando lo hice, pues. Ajá. 592. Ok. A ver, vamos a ver nada más que los compañeros corroboren que sí es ese. Y pues sería el 50% del gasto medio. Sí, está bien, Ariadna. Sí, ok. Muy bien. Ya ven, entonces sí quedó bien. Entonces aquí sería 0.5 multiplicado por 92.592. ¿Me pasan por favor ese resultado? Es nada más la mitad de el gasto medio. 42.29. Hecho 42.46. Ah, ok, perdón. 46. Punto 20, ¿qué me dijeron? 29. 29. ¿Y esos son medidos igual en litros por segundo? Ahora vamos con el coeficiente de Harmon. Voy a calcular lo que sería el QM instantáneo. Ok, aquí sí el coeficiente de Harmon lo tenemos que calcular y es 1 más 14 entre 4. Si me estoy equivocando, díganme, más la raíz de la población. La raíz de la población, perdón, si la raíz de la población es en miles, entonces aquí es un 50. Ok, ¿cuál fue el coeficiente de Harmon que les dio? 2.26. Ajá, 2.26, está bien. Entonces este es el que voy a tomar, entonces el gasto máximo instantáneo sería 2.26 por el 92 que está acá. 0.59.2. Ok, ¿cuánto me da eso? 209.628. Ok. 209.28
litros por segundo. Bien, ese sería entonces el gasto. El gasto INS, cum, Es max INS. 628, profe. Ok, el otro, ¿verdad? El gasto MINTS es 209.628. No 28. Ok, 628. Así es. Sí, Ok. ¿Les parece si lo dejo así? Lo redondeé nada más. Sí, está bien. Ok. Ahora, aquí es opcional. Por ejemplo, la compañera, de hecho está bien, o sea, porque yo no especifiqué en el problema si el sistema iba combinado con agua de, agua pluvial o no. Pero igual, yo recomendaría esto. Como no sabes realmente como hay un montón de variables en este tipo de sistemas, pues mejor sí trata de irte por las condiciones desfavorables. Entonces, 209.63 se puede multiplicar por 1.55. Bueno, lo vamos a dejar por 1.50. Ahí está. 1.50. Y ese me va a dar algo así como 314.5. 314.5. ¿Ok? LT sobre S. Bien, entonces eso sería todo. Y esa es la manera en que se calculan los gastos de diseño. El mínimo es para las condiciones de arrastre del agua, las condiciones mínimas de arrastre, que no vaya a haber asolves, y el máximo extraordinario es para la capacidad máxima de la tubería, cuando hay días o hay condiciones que no se previeron. Y esto sería todo del problema. ¿Sale? Entonces, bien, 2.7, 2.8, bueno, son 2.36. Vamos a ver si abre. Entonces, bueno, ya está por ahí su ejercicio hecho. Bueno, más bien dicho, repasado, corroborado, comprobado. Yo creo que ya nada más aquí alcanzamos a... Ok, nada más vamos a dar el puro intro de ese tema. Ya ese ya no van a subir nada de evidencia. Entonces, permítanme nada más poquito. Aquí está. Estructuras de descarga. Vemos las dos primeras diapositivas. Dice, estructuras de descarga es aquella obra final del sistema de alcantarillado que asegura una descarga continua o una corriente receptora. Las normas traen dos sugerencias. Las vamos a ver hasta ese momento. Ok, me dicen, sí, características de una estructura de descarga. Las estructuras de descarga se dividen en dos tipos. Estructuras de descarga a canales o a efluentes naturales o a descargas a otras tuberías. Las descargas se pueden hacer a cielo abierto o cerradas siempre y cuando sean a presión atmosférica. Eso es cuando son canales, entonces nunca a tubería llena, sino a tubería parcialmente llena. Solo en casos especiales se podrá realizar descargas sumergidas. Cuando hablamos de descargas sumergidas, son aquellas descargas que se hacen bajo el nivel del manto acuífero o el cuerpo acuífero al que estemos descargando, por ejemplo, el mar. La salida se hace abajo del nivel de la marea para que el agua permanentemente esté descargándose bajo ahora sí que donde no lo vean, pues, ¿sale? Esto porque a veces los gases pues vaya, son pues peligrosos o alguna cosa así. Y dice, el destino de las descargas puede ser entonces a ríos, lagos, arroyos y mares, y en casos
previamente estudiados a pozos de absorción o descargas subterráneas. Bueno, hasta aquí le vamos a parar. Entonces vamos a ver lo que serían estas descargas. Y eso sería todo por hoy. Entonces el día de mañana seguimos con esa 2.8 y 2.9. Y el día de mañana mismo les voy a poner lo que es la actividad final para el cierre del segundo bloque o del segundo tema. Que tengan bonita tarde, nos estamos viendo. No pasé lista, no alcancé, ya el día de mañana por ahí paso. Dale, discúlpenme. Gracias, profe. Que tenga bonito día. Usted también. Sí, Gracias. Lina, cuídate, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe.